Ale, querido. Bueno, gracias por participar en este programa que lo decidimos llamar Cuarto Plato. Es un poco tratar de juntarnos entre colegas, amigos, gente que es apasionada por la gastronomía, por los productos, todo. Y cómo no, cuando una persona dice hongos, que es un mundo maravilloso, maravilloso, a mí me encanta en particular, cómo no decir Ale Sequeira. Ale, bienvenido, Bueno. muchas gracias. Es un poco descontracturada la entrevista, queríamos hacerte unas preguntas, charlar un poco entre colegas. Te quería preguntar porque es algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo llegaste al mundo de los hongos? Ok, bueno, encantadísimo de estar acá Muchas y mucho gracias. más de forma descontracturada. Sí, Como los hongos. sí, obvio. Aparecen cuando quieren, en distintos Donde lugares, quieren, donde quieren, todo claro. el año. Y mira, yo llegué a los hongos haciendo fotografía de naturaleza. Sí, Había estudiado en Facultad de Ciencias, la carrera de Ciencias Biológicas, año 84. Pero en ese momento me había interesado más por el tema de lumbricultura, en un momento donde la lumbricultura tampoco era un tema que estaba impuesto en Uruguay. Pero bueno, nos formamos acá con un grupo de científicos, fuimos a Brasil, estudiamos el tema de, a mí me interesaba mucho el tema del valor de la tierra, de lo sí. que se puede hacer, de trabajar con ciencias biológicas, pero vinculada a lo social, a la parte productiva. Nunca imaginé que años más tarde el interés iba a ir más dentro de la tierra, Dentro pero a de la los tierra, hongos, con ¿no? el producto. Por el producto. Especialmente porque en la época de facultad, esos años 80, la parte de micología, del estudio de hongos, no era muy profunda. Tenías como un paneo general dentro de botánica, mirá vos lo que te digo, no Claro. era micología específicamente. Hay que pensar que el reino de los hongos es un reino bastante nuevo, en el sentido que su independencia la logra en 1969. O Wow. sea, debería decir con total honestidad que cuando yo nací, los hongos aún eran considerados plantas sin clorofila. Sin clorofila. Ahí va, Plantas sin sin clorofila. clorofila. Hoy sabemos y hoy están clasificados taxonómicamente como no son ni animales, no son plantas, tienen reino propio, ese reino fungi. Y estamos usando mucho una palabra propuesta por colegas, amigos, que es la palabra funga, con A, Funga. La he para escuchado, que la he en escuchado. castellano tenga una equiparación directa con flora y fauna. Porque vos Claro. decís flora y fauna de un lugar, te referís a los animales y a las plantas de un lugar, pero dejás por fuera a uno de los macroreinos más diversos Sí. del planeta, que son los hongos, y no queda eso de flora, fauna, fungi, en Sí. latino, en raíz greco, papá. O sea, funga en castellano es una palabra que hoy representa lo que son las poblaciones de hongos de un lugar. Wow. Las 3 Fs, ¿no? Wow. Hablamos mucho de la militancia de las 3 F a nivel didáctico o educativo. Entonces, haciendo fotografía de naturaleza, me pregunté, ¿quiénes son esos seres? ¿Qué es lo que estoy fotografiando? Claro. Y en aquel tiempo, Facu, lo que yo encontré es que no había mucho más información más allá de los libros del doctor Rodolfo Taliche, que fue uno de los grandes divulgadores de los hongos silvestres en Uruguay, Sí. con un libro de hongos de la América Meridional que publicó durante varios años, actualizando, pero que manejaba un total, yo te diría, no las conté, no las tengo ahora en la cabeza, pero no más de 20, 30 especies importantes, icónicas para la región, ¿no? La región Sí. pampeana. Cuando yo empecé a hacer fotografía, me llamó la atención, punto uno, la gran biodiversidad que tenemos en Uruguay de hongos. Es increíble. 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 A tal punto que yo hago el chiste, y muchos me la llevan, que digo, hagamos de la humedad un patrimonio positivo, no nos quejemos tanto de la humedad, porque en realidad es lo que habilita Sí, a sí, que sí. nosotros a nivel bioma y a nivel de donde vivimos tengamos esa diversidad gracias a esa humedad de hongos, que hoy, por ejemplo, sabemos que yo pude identificar unas 42 especies silvestres comestibles. Wow. 42. A todo lo largo del Uruguay. En todo lo largo del Uruguay. Perfecto, Sí. qué bueno. Hay una cuestión de colaboración importante, que uno tiene que decirlo porque hay que reconocer, que en el momento que yo me puse a estudiar, nunca pensé primero que iba a tener tanto eco en el sentido de, uno diría, contagiar pasiones, ¿no? Sí. Yo había escuchado muchas veces hablar de ciencia ciudadana, o sea, el compromiso de la gente, como cualquier persona común que no esté haciendo una carrera de biología, pero que está interesada sí en saber
cuál es la naturaleza de nuestro país, está interesada en saber cuáles son las especies que nos representan y está interesada en saber más, en saber qué es y proteger aquello que uno no conoce. Tal cual, tal cual. Porque lo que conoces está bien, los vamos integrando en función de su valor, de lo que nos importa, de impacto cultural, impacto turístico, impacto biológico. Ahora, yo siempre digo, el tema de la divulgación científica lo que hace es hacernos conocer aquello que desconocíamos, encontrar su valor y bueno, ahí es donde podemos proteger lo que nos rodea. Entonces, con los hongos pasó algo similar. Encontré un montón de preguntas que necesitaban respuestas, quiénes son, cuáles son las especies, cuáles son las más conocidas. Y fíjate vos que yo estuve 8 años recorriendo montes a partir la primera fotografía que tomé con interés científico, que fue un honguito que no me olvido más, del género Lacaria, un hongo muy pequeño. Me tocó la difícil, porque las lacarias se llaman en inglés the deceivers, los engañosos. Okay. Son hongos que pueden tomar formas y colores muy diferentes. Y es muy difícil de identificar. Sí. Con ese hongo empecé. Qué bueno. O sea que empecé con la difícil. Con la difícil, con la carta complicada. Con la carta muy complicada. Y bueno, ahí fui hablando con ex docentes de facultad, tratando de averiguar un poco más, saber cómo se estudiaban los hongos, saber qué se sabía. Y ahí obviamente me di con Taliche, con sus libros. De hecho conocí a la hija de Taliche, a Ninon Taliche Lacombe. Con ella escribimos unos artículos que fueron para el Almanaque de Banco Seguros, que fue para mí una emoción enorme, porque yo venía de estudiar los artículos del doctor Taliche en el Almanaque de Banco Seguros, y con Taliche ya fallecido y con su legado, terminaba escribiendo artículos con la hija del doctor de divulgación de hongos. ¿Ella se dedicó a lo mismo? Ella sí, en realidad tuvo un empuje importante de tomar la tradición de investigación del padre. No era bióloga, Ninon era arquitecta, pero con un entusiasmo familiar, ¿no? De la pasión de un tema que había tomado a la familia, ¿no? Como sucede con las grandes pasiones, que involucra a más personas que el apasionado. Sí, es increíble, es increíble. Con la pasión que lo contás, lo que sabés, porque también está bueno eso, informar, y no guardes esa información, porque yo cada vez que me dicen, Ale, estás dando cursos, estás mostrando a la gente, estás capacitando, estás mostrando que es un mundo que, si bien se está pensando hacer conocido, no es tan conocido. Porque hoy en día uno sabe darse cuenta, el común denominador de la gente, darse cuenta cuando ve un hongo, si es comestible o no. Y también es muy importante, según la zona, aunque sea comestible, si se puede consumir o no. Quiero que me expliques algo para que lo entienda la gente. ¿Cómo te das cuenta cuando un hongo se...? Ahí tenés, ahí lo que en los talleres, muchas veces cuando salimos, los micosenderos, ¿no? Las salidas de ver hongos como las que hicimos hoy en la viña, aparece una parte donde yo digo, vamos a trabajar la parte de frustración, que es terapéutica. Claro. ¿Por qué? Porque no existe una regla única, universal, que te diga cuál se come y cuál no. Ok. O sea, ahí tenemos que referirnos y traer el nombre de Michael Pollan, este gran divulgador norteamericano, que él hizo un libro, se llama El dilema del omnívoro, y el gran dilema, como lo plantea Michael, es enfrentarte a un alimento silvestre que te puede alimentar o te puede matar. Claro. O sea, es un dilema que el hombre a nivel evolutivo lo ha ido zanjando, ¿no? De a poco, con experiencia, con vínculo. Y lo que nos está pasando ahora, en realidad, es que estamos con una vuelta de reconexión a la naturaleza. Queremos recuperar un tiempo perdido, por X motivos, ¿no? Es más complejo de analizar, pero el hecho que la reconexión de la naturaleza exige conocimiento. Claro, totalmente. O sea, no solamente necesitamos el cuerpo, la biología, la mente, nosotros somos un producto evolutivo de la naturaleza, somos naturaleza. Cuando el hombre habla de la naturaleza como algo ajeno, le está errando de aquí a la China. O sea, en realidad no podemos apartarnos porque somos parte de... Estamos inmersos en un ecosistema y nuestro cuerpo es el resultado evolutivo de la interacción con el medio, con el entorno donde vivimos. Entonces, la vista, el olfato, todo lo que puede ser los sentidos vinculados a poder ver, entender, contemplar y relacionarnos, es producto de eso. Entonces, cuando uno reconecta con la naturaleza, lo que tiene que hacer es recuperar una información de qué son esas especies que nos rodean, en qué nos pueden servir y cómo funcionamos con ellas. Por ejemplo, ¿sabemos cuáles son los frutos silvestres que podemos comer? ¿Sabemos esos hongos que aparecen como de la nada, que en algunos lugares los vinculaban
cuando faltaba conocimiento científico, los vinculaban a los rayos, a los truenos, le decían el hongo del trueno, Wow. el hongo de la luz, del relámpago, porque veían luces en el cielo y de repente al día siguiente aparecían hongos. Entonces, volvemos a la naturaleza, pero tenemos que volver con el conocimiento de saber cuáles son esas especies y qué nos brindan. Hoy tenemos, por ejemplo, cuando yo te mencioné 42 especies silvestres comestibles, bueno, obviamente esas nos permiten nutrirnos, pero tenemos un montón de especies que sirven como medicina, que sirven a nivel industrial. Bueno, de hecho, yo digo la viña, hoy sonaron y hubo convocatoria a talleres de cata de vinos, talleres de cata de cerveza, talleres de cata de quesos. Las 3 cosas que acabo de nombrar no podrían existir sin los hongos. O sea, sin las levaduras, sin los hongos microscópicos, no hay fermentación posible. Sin fermentación no hay vino, no hay cerveza, no hay quesos, no hay chocolate. El chocolate, justamente el fruto del cacao, necesita de la fermentación provocada por los hongos para poder madurar y dar el grano con el cual se hace el chocolate. Wow. Entonces, digo, como dice una gran amiga, Juliana Fursi, presidenta de la Fundación Fungi de Chile, qué aburrido el mundo sin hongos, sería imposible un mundo sin hongos. Qué aburrido el mundo sin hongos. Qué aburrido el mundo sin hongos. No tendríamos ni vino, ni cerveza, ni quesos, bueno, en fin. Y a vos que te gustan los hongos, decime, primero en tu casa, ¿qué comes con hongos? ¿Qué te preparás? ¿Qué es algo que te gusta comer que decís, esto me lo preparo porque me gusta? Bien, o sea, en casa primero te tendría que decir que hay mucho hongo. Hay mucho hongo. Hay mucho hongo por muchas razones. Y variedad. Uno por los estudios. Sí. Esos no se comen, esos son para estudio. Hay muchos que decimos, esto es comestible, pero primero lo vamos a mirar al microscopio. Después mirar al microscopio, saber bien la especie, saber los lugares donde crece, ahí viene el seguimiento. Generalmente cuando uno descubre una especie que sabemos probadamente que es comestible, o podemos pensar de otra manera, que no tiene toxinas. Y que puede ser comestible. Yo generalmente lo que hago es una cadena de interés, o sea, la investigación de base científica y después comprometo a algún cocinero para que haga estudios de formas de cocción. Ah, me encanta comprometerme en eso en algún día. Entonces, imagínate, yo te digo, este hongo no lo conocíamos, sabemos que es comestible. Y nos gustaría que pruebes a ver cómo lo harías. No, si vos me decís, es comestible, yo te lo cocino. Entonces probablemente yo lo corte y te lo haga oler. Y vos me digas, esto me lleva más a una receta dulce que a una salada, como pasó. Sí. Bueno, de hecho hoy, fíjate que hoy es un día muy importante desde el punto de vista de la gastronomía, de la micogastronomía. Martín Lavecchia está presentando acá el primer helado de hongos de Uruguay. Es un helado hecho con boleto negro americano, un Phlebopus bruci, que en Argentina le llaman hongo del coco. Nosotros lo encontramos, hongo del coco, en Córdoba lo usan mucho. Es el único hongo que en Córdoba silvestre se comercializa. Y en Uruguay creemos que es el mismo, hasta no hacer un poco más de análisis profundo molecular. Quizás sea una cepa diferente, pero estamos dentro del complejo Phlebopus bruci. Acá le decimos boleto negro americano. Y ese boleto negro crece en distintos lugares de Uruguay y es espectacular. El primero al que yo se lo di a probar fue Martín Lavecchia. Él lo probó y dijo, esto tiene referencia cárnica, parece carne, me decía, es impresionante. Me imagino un tocino aplastado a la sartén y larga un... La gente se asusta porque en general cuando vos lo cortás azulea, queda azul. Eso no tiene nada que ver con el tema de que haya una toxina de por medio. No tiene nada que ver. No, es una oxidación natural. Ok. Quien junta hongos, por ejemplo, va a saber de que si uno junta deliciosos, el Lactarius delicioso, el famoso níscalo o robelló, como dicen los catalanes, es un hongo que es anaranjado de pino, el que se vende en las rutas, y que generalmente queda verdoso por una oxidación natural. Y esa oxidación natural hace que sea de un color diferente, pero no quiere decir que esté mal. No quiere decir que tenga moho o esté pasado. Bueno, el azuleo en los boletos negros es una oxidación natural que no tiene nada que ver ni impacta en el sabor. O sea que es comestible. Y con ese hongo, mirá, tiene una linda trayectoria. Desde su descubrimiento, Laura Rosano, especialista en frutos nativos de Uruguay, con la cual hemos hecho varios trabajos y talleres, ella hizo una cerveza artesanal aromatizada con el boleto negro y con el boleto chileno, el que se llama Suilus, y fue de un perfil que nos voló la cabeza, o sea, quedó una cerveza aromática y medicinal, muy presente. ¿Cerveza medicinal? Claro, porque en realidad cuando vos mezclás el factor hongo,
O sea, los hongos hay que entenderlos como, yo digo, a ver, pensemos, si yo te muestro a vos un rinoceronte, probablemente la primera pregunta no es se come, me vas a decir, qué cuerno, ay, me asusto, me va a atacar. Te muestro una secuoya gigante, un árbol gigante, tampoco probablemente me pregunte se come. Ahora, yo te muestro un hongo y la mayoría de las personas, en el 90% te preguntan, ¿se come? ¿Se come? Porque los hongos siempre fueron alimento y medicina desde el punto de vista cultural. Claro. Entonces ahí está ese link, ¿no? De que las diferencias de los animales y las plantas a nivel en general. Entonces, cuando con Laura hicimos esa cerveza, la cerveza fue increíble, es artesanal, de edición limitada, primero porque el hongo no hay producto más estacional o más orgánico o más natural que un hongo. Claro. O sea, es silvestre, crece en un periodo de tiempo acotado, según las condiciones climáticas, bajo en colesterol, casi cero colesterol, rico en fibra, muy rico en antioxidantes, en betaglucanos, o sea que levanta y es un power up al sistema inmunológico. Wow. Entonces, ahí está el perfil medicinal. Cuando vos usás un hongo, uses en qué lo uses, estás de alguna forma metiendo mano la botica natural de sustancias y principios activos que mejoran el perfil nutricional, aportan fibra, aportan micronutrientes, aportan selenio, que es sumamente importante para la profundización del sueño, para el descanso, sin hablar de los hongos adaptógenos, que son otro capítulo, ¿no? No son comestibles. Todo, O sea, hongo sí general, son comestibles. todo hongo comestible en general aporta ese perfil, ¿no? De fibra, Increíble. antioxidantes, selenio, micronutrientes. Pero decime una receta que te guste comer. ¿Qué haces Vos me con preguntabas qué me hongo? gusta comer. O sea, yo en realidad, como tengo muchos hongos en casa y llegan muchos hongos de las colectas, lo primero que hago con un hongo que no conozco mucho, por ejemplo, te voy a contar eso, es nunca sobreespeciarlo. Necesito saber cómo es el sabor de ese hongo. Plancha. No recomiendo comer hongos crudos, que Ok. es una pregunta que se hace muchas veces. Perfecto. No lo recomiendo ¿No el porque hay champiñón? mucha sensibilidad personal en cuanto a ciertas sustancias que tienen los hongos, que no son tóxicas, azúcares, trealosa, manitol. Hay sustancias como asociadas a los agáricos, a los champiñones, que pueden desencadenar reacciones alérgicas a algunas personas. Entonces, hasta no saber cuán seguro es que vos comas o consumas hongos en general, ricos en quitina, sustancia muy dura, bastante indigesta. Sí. Entonces hay que primero tener el acercamiento gastronómico a ese ingrediente. Después que estás en un rango de seguridad, bueno, ahí ya podemos hablar de un paso siguiente. Pero crudo es como que no es recomendable. No es recomendable. Vos te lo haces a la plancha. Entonces puedes escaldarlo y hacerlo después de la forma que quieras, que es una forma de seguridad. A la plancha me encanta, vuelta y vuelta, Vuelta y vuelta. que quede bien cocido y Aceitito que de quede oliva, un poquito de crocante. sal. Después entra el oliva, después puede entrar alguna hierba aromática si vos ya Ok. conocés el sabor. Pero por ejemplo, pensemos en el hongo pollo. El hongo pollo. El hongo pollo es un hit. Es un hit, En Uruguay sí. es un hit. Letiporus es el género. No en toda América es un hit, en el sentido que hay Letiporus del mismo género, no muy estudiados, que pueden desencadenar reacciones alérgicas en algunos otros países o indigestiones que pueden llegar a ser graves. Nosotros, con la experiencia que tenemos en Uruguay, los Letiporus, o sea, los hongos pollos uruguayos, los consumimos hace más de 10 años con un factor de seguridad casi total. Y hay cocineros que lo han integrado a su paleta gastronómica. Sí, es verdad, yo lo tuve en el invierno. Bueno, ahí está. Yo lo tuve en el invierno. Y es un hongo que es del calor, ¿no? Fructifica en primavera, verano, se puede escaldar y frizar, Claro. o sea que la gente que realmente le gusta lo puede colectar en la época que fructifica y guardar escaldado, frizado para poder usar después. Ya saben un tip. Claro, imagínate, bueno, obviamente le dicen chicken of the woods, el mushroom, el hongo pollo, y porque tiene sabor y textura pollo. Sí, pero estás sí, comiendo proteína fúngica, no estás comiendo proteína ni animal ni vegetal. O sea, estás comiendo una proteína fúngica con todo este perfil que hablamos nutricional y que puede perfectamente ser un sustituto del pollo a nivel de sabor y de textura. O sea que toda la gente vegana, toda la gente que va dejando carnes animales y demás de lado, lo puede reemplazar por eso. Claro. Por ejemplo, Coco Gandini, que tiene el restaurante en Cuarzo, en Santa Isabel de la Pedrera, ella hace un pollo tikka masala con el hongo pollo. Mira qué bueno. Utiliza el hongo pollo en milanesas
Y bueno, y ella se colgó mucho, ¿no? A partir de los talleres, a partir de las charlas de divulgación, y está utilizando cada vez más hongos para sustituir ciertos platos icónicos. Qué buena onda. O sea, el pan que llega a la mesa, por ejemplo, cuando vos ves que tiene pan negro y pan claro, el pan negro está, utilizado como color el tintorero o trufa de Bohemia, que es un hongo que crece mucho en eucaliptos en Uruguay, Sí. y que en los primeros talleres descubrimos que no solamente era comestible, sino que podía sustituir la tinta de sepia a nivel de pastas, masas, y usarlo como un ingrediente natural muy a la mano y silvestre. Sí. A mí me ha tocado, por ejemplo, de ir a un canal de televisión a hacer divulgación y pasar 20 minutos antes por el Parque Rivera a buscar unos tintoreros y llegar al canal a cortarlos, mostrarlos, explicar lo que es el hongo y cocinar. Qué lindo. Y vos decís, pero qué bondad, ¿no? Qué bondad natural, lo que es el valor de tener el conocimiento, por eso hay que compartirlo, por eso vos me decías, bueno, estas cuestiones son fundamentales a nivel de lo que es la cultura general. Yo creo fervientemente que así como hablamos de un patrimonio arquitectónico, al cual estamos muy acostumbrados, ¿no? Si bueno, patrimonio, tal edificio, tal lugar, las especies biológicas hay que pensarlas como un patrimonio. Sí. Tenemos un patrimonio natural en Uruguay formado por las 3 Fs, bacterias también, que quedó muy en evidencia con la expedición subacuática hit del año, ¿no? Es verdad, sí. Descubriendo especies que nunca habíamos visto. Pero digo, a veces cuesta pensar de que lo que nos rodea orgánico es parte de nuestro patrimonio. Y que tenemos en esa botica natural un montón de posibles respuestas a muchos males que sufre la humanidad. Increíble. Cuando yo digo, por ejemplo, micotectura, que mucha gente dice, bueno, mico, hongo, bien. Micófilo, aquella persona que le gusta saber de los hongos. Micólogo, el que los estudia científicamente. Micoloco seríamos nosotros. Pero micotectura es la arquitectura, la construcción en base a micelio producido por hongos. Hoy es tendencia en el mundo el tema de los materiales de construcción, que son hidrófobos, pueden eliminar las humedades porque eliminan y repelen el agua, son consistentes, pueden servir para construir paredes, y están producidos a partir de lo que es un producto de realidad secundario del metabolismo de los hongos de cultivo. ¿Sí? O sea, a vos te quedan los bloques de cultivo que ya no dan más a nivel de nutrientes, pero sirven como un material de construcción. Todo vuelve a la cosa. Los hongos son la historia de los ciclos biológicos, están sumamente agarrados. Esta semana, por ejemplo, una de las noticias mundiales, que fue de impacto, sigue siendo de impacto porque sucedió unos días, el proyecto SPOON dio a conocer los resultados de un muestreo mundial de los hongos micorrízicos. Los hongos micorrízicos son los filamentos fúngicos que están bajo tierra, que conectan a casi todas las plantas. Hoy sabemos que la excepción es encontrar una planta que no esté conectada. Antes se pensaba que habían algunas plantas que estaban conectadas subterráneamente con hongos. Ahora ya sabemos que son... Hoy más del 90 y pico de plantas están y necesitan de los hongos y están conectadas. Hablando de eso... Perdón, Facu. Sí, obvio. No, digo porque lo que salió de SPOON en la prensa y en la prensa mundial es que pudieron calcular cómo estaba esa red conectada de hongos a nivel planetario. Wow. Pudieron hacer un dibujo en base a 17.000 muestreos en donde se dieron cuenta que esa red, ese entramado tipo avatar de hongos conectando otros reinos, ¿no? Porque de hecho están conectando las plantas, que es otro reino, era una locura en cuanto a cantidad y densidad y viene a ser una de las primeras fuentes de carbono guardado bajo tierra. La reserva de carbono está dada por esos hongos micorrízicos que recién ahora los estamos estudiando. Dijeron los de SPOON, si tomáramos un filamento, que forma un pedacito mínimo de un hongo, o el parte del cuerpo de un hongo, y todo eso que pudimos muestrear lo pusiéramos en línea recta, la medida que nos da a nivel planetario son 1000 millones de veces la distancia de la Tierra al Sol. Increíble. O sea, es como si vos estuvieras estudiando un cuerpo humano en el comienzo de la medicina y hubieras descubierto un tejido que no sabías que estaba. Claro. Como si hubieras descubierto el sistema circulatorio. Bueno, estamos en este momento descubriendo cómo funcionan los hongos bajo tierra y cómo es ese entramado y en qué estado está.
nada más y nada menos. No, obvio que aparte de que se esté descubriendo ahora y todo lo que hablás de los hongos, de la parte de los beneficios que tienen, de lo poco que se sabe de los hongos, yo te estoy mirando con una cara como que estoy aprendiendo, estoy en una Sí. clase, la verdad que es increíble. Pero tengo una pregunta en la cabeza que nos mandaron nuestros amigos Sí. de Elisoft, que quiero hacerte, porque yo trabajo con eso. ¿Qué opinás de los autocultivos de hongos? Esos aparatitos que te vienen con el pan, le digo yo, El que va bloque. adentro, que vos solamente los vas regando o vienen para poner agua y te crecen los hongos que vos quieras. Sí. Lo primero que pienso es que son una de las herramientas didácticas más importantes de lo que uno puede hacer a nivel educativo en este momento, cuando estamos dando esta militancia de las 3 Fs. Vos pensá que en todas las escuelas nosotros crecimos viendo cómo funciona el nacimiento de una planta en un germinador. Claro. ¿No? ¿Quién no hizo un El germinador poroto. en el poroto, viendo cómo larga las primeras hojitas, los primores, bla, bla? Bueno, las cajas de cultivo son ideales para llevarlas a una escuela y decir, los hongos. Hay que hacerlo. No cuesta demasiado tener No. un bloque de cultivo y que ellos puedan ir viendo, los niños, los escolares, cómo van desarrollando el micelio, las primeras fructificaciones, cómo ahí se desarrollan los esporomas, que empiezan a producir las esporas y que además forman fructificaciones comestibles. O sea, vos ves el tema de los ciclos. Hay que pensar que la biología en sí misma es una disciplina lenta, que lo que te enseña son los ciclos. Claro. Te enseña el ir y venir, las ruedas que hacen mover la rueda de la vida. Entonces el tema de que en una clase vos entiendas que se necesitan tiempos para que la vida se desarrolle. Entonces, eso te da una lección a contrapelo de lo que está pasando hoy a nivel tecnológico, donde todo es la inmediatez, donde todo es el scroll, donde todo es el mensaje de WhatsApp en por 1 o por 2. Sí. Y en realidad, en la biología, en el mundo que nos rodea, no es así. No. Tenemos las estaciones, tenemos el tema de cuánto se necesita para que algo crezca. Está la famosa metáfora de apurar la crisálida para que nazca la mariposa y si nace no tiene alas prontas. Y la terminás matando. Al revés. Yo creo que el tema de enseñar el tiempo, así como reconectábamos con el tema de la naturaleza, una forma de reconectar es entender el tema de los ciclos. Sí. Que todo necesita su tiempo para desarrollarse. Increíble. Entonces, bueno, vos me decís caja de cultivo, te digo, bueno, una herramienta didáctica fundamental, como puede ser la huerta. Puede ser la huerta. Pueden ser una cosa que va de la mano, huerta, cultivo de hongos, también tienen sus cruces y sus importancias. Lo segundo es la maravilla de lo que es la domesticación, de que los humanos hemos sido capaces de domesticar especies y poder cultivarlas y hacerlas crecer como alimento. Sí. O sea, vos tenés en tu casa una caja, por ejemplo, una Smart Fungi, con una app donde vos manejás temperatura, humedad, te podés ir de paseo y queda cuidada el bloque de cultivo porque tenés la forma de la app de cuidarlo. Si no tenés la caja Smart, bueno, tenés el bloque de cultivo que hay que regarlo 2 veces por día y es lo mismo, y vas cuidando el lugar y vas teniendo alimento que fructifica en tu lugar. Bueno, eso también tiene mucho que ver con el tema del aprender de dónde nacen las cosas. O sea, el tema del tracking. Hay que llevarlo a las escuelas. Cuando vos ves ese hongo que están haciendo, ese hongo están haciendo de un sustrato. Ese sustrato es un alimento. El sustrato que da alimento y que permite que el hongo crezca, bueno, ¿y el hongo cuál es? Es lo blanco. Y lo blanco que veo que son los filamentos. Y lo que tengo ahí que es micelio. Ese es el nombre del cuerpo del hongo. Después fructifica. Ah, bueno, pero fructifica y da setas. Bueno, entonces seta no es lo mismo que micelio. Micelio es el cuerpo del hongo y la seta es el aparato reproductor formado tan solo para liberar esporas. Después, o me lo como si es comestible, o lo dejo degradar y el micelio va a seguir viviendo y va a seguir generando cuerpos fructíferos. Entonces, ahí ya viene la gran división. Seta no es hongo completo, es solamente la punta del iceberg, el aparato reproductor. Pero bueno, una y otra vez va a ir formándolo para generar nuevas esporas y las esporas nuevos micelios. Entonces, es alucinante, incluso cuando hacemos micosenderos, mostrarle a todos los que van al lugar dónde crecen los hongos, saber que ahí van a seguir creciendo, que uno no daña el cuerpo del hongo por retirar un cuerpo fructífero. Es como caminar por un peral, un lugar donde hay muchos perales, y lo único que vemos son las peras en el pasto, porque los árboles están bajo tierra.
Claro. Y si no estuvieran fructificando, yo no vería los perales. Estaría caminando arriba de un gran monte o bosque de peras, de árboles de peras, y no estaría viéndolos. Pero en el momento que se van a reproducir, forman los frutos y aparecen. Con los hongos es así. Pasa eso. Entonces nosotros, en general, sin saber, caminamos sobre miles y millones de filamentos fúngicos que están haciendo lo suyo. Y ahí yo les digo, y los niños se ríen, ¿no? En las escuelas, digo, qué injusto cuando uno dice me aburro como un hongo. Porque si hay algo que si fuéramos hongos no tendríamos tiempo de aburrirnos, porque estamos continuamente reciclando materia orgánica, liberando nutrientes para que otros reinos funcionen y están en la base de lo que es lo ecosistémico. Por eso es tan importante estudiarlos, saber cuáles son las especies, saber cuáles son las que están amenazadas, cosa que en Uruguay no sabemos todavía, faltan estudios poblacionales, para poder protegerlas. Porque proteger un hongo es muy distinto a proteger animales, por ejemplo animales, que es lo típico, ¿no? Te hablan del panda, de animales al borde de la extinción. Los hongos, como son conectores ecológicos, proteger un hongo, para poder proteger un hongo tienes que proteger un ecosistema. Claro. O sea, los organismos que están vinculados para poder funcionar. Bueno, la verdad, yo me voy con la cabeza reventada de información. Es un placer tenerte el programa, la verdad que es un placer. Me encantó compartir hoy en la viña con vos, la verdad que estuvo buenísimo. Me encanta la forma que te podés explicar, que podés eso y que compartís esa información. Eso para mí es valiosísimo. Agradecerte y nada, invitarte cuando quieras a UMA a conocer. Me encantaría, Está más que invitado y ya sabes, cuando quieras probar un hongo, contá conmigo también. Bien, perfecto. Gracias, Genial. Ale. Arriba. En Dinecor llevamos la calidad del huevo líquido pasteurizado a tu cocina, para que puedas enfocarte en lo más importante, crear recetas increíbles. Listo para usar, más higiene y seguridad, mayor rendimiento. Ideal para gastronomía, producción profesional y el hogar. Logra preparaciones perfectas optimizando tiempos y manteniendo toda la calidad del huevo. Conoce la línea completa de productos Dinecor, huevo, yema y claras líquidas pasteurizadas. Visita el sitio web dinecor.uy.